Los más grandes secretos de Semana Santa. Si estás viendo esto, no es casualidad. Hay cosas que pasan en Semana Santa que no aparecen en libros, ni en la televisión, ni siquiera en las historias que te cuentan de niño. Cosas que la gente prefiere callar, porque cuando alguien habla de ellas, algo cambia. Antes de empezar, suscríbete, porque este tipo de historias no siempre permanecen disponibles mucho tiempo, y lo que estás a punto de escuchar puede que no lo vuelvas a encontrar después. Todo comenzó en un pequeño pueblo, uno de esos donde las tradiciones pesan más que la realidad. Ahí, la Semana Santa no es solo una celebración, es una advertencia. Desde el Domingo de Ramos, el ambiente cambia. El aire se vuelve pesado, las calles se quedan vacías más temprano, y hay una regla que todos conocen, pero nadie explica del todo. Después de las 3 de la mañana, no salgas. Muchos piensan que es por seguridad, otros por respeto, pero los ancianos saben la verdad. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué. La historia que te voy a contar, le pasó a un joven llamado Daniel. Daniel no creía en nada de eso. Para él, todo eran supersticiones de gente vieja, cuentos para asustar niños, cosas sin sentido. Hasta que decidió comprobarlo. Era Jueves Santo. El pueblo estaba en silencio. Solo se escuchaban los ecos lejanos de una procesión que había terminado horas antes. Velas apagadas, cera derretida, figuras religiosas cubiertas con telas oscuras. Todo parecía apagado. Pero Daniel tenía una idea. Quería grabar algo diferente. Algo que le diera vistas, algo que nadie más se atreviera a hacer. Así que esperó. 1 a.m., nada. 2 a.m., silencio total. 2:45 a.m. Ahí fue cuando empezó a sentirse extraño. El aire se volvió frío. No un frío normal, sino ese tipo de frío que sientes en la espalda, como si alguien estuviera detrás de ti, observando. Daniel lo ignoró. Es su gestión, pensó. Pero a las 3 de la mañana exactas. Todo cambió. Las luces del pueblo parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y luego, se apagaron. Por completo. No había electricidad. No había ruido. Nada. Solo oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, Daniel escuchó algo. Un canto. Lejano, lento, como si viniera de otra época. No era música, no era una canción normal. Era algo más antiguo. Más pesado. Más incorrecto. Si estás escuchando esto de noche, y especialmente si son cerca de las 3, mejor revisa tu entorno, porque esto que sigue no es cualquier historia. Y si te está gustando, suscríbete ahora, porque lo que viene se pone peor. Daniel empezó a caminar hacia el sonido. No sabía por qué, pero algo lo estaba jalando. Sus pasos eran lentos, como si no tuviera control total de su cuerpo. Las calles estaban vacías. Pero no del todo. Había sombras. No personas, no exactamente. Sombras que se movían, pegadas a las paredes, como si no quisieran ser vistas directamente. Cada vez que Daniel intentaba enfocarlas, desaparecían. Pero cuando miraba de reojo, ahí estaban. Siguiéndolo. El canto se hacía más fuerte. Y entonces lo vio. Al final de la calle, una procesión. Pero no era como las normales. No había gente hablando, ni niños, ni luces. Solo figuras. Vestidas completamente de negro. Con capuchas largas que cubrían sus rostros. Caminaban lento, en silencio, cargando algo. Una cruz. Pero no era una cruz común. Era más grande, más oscura, como si estuviera hecha de algo que no era madera. Y detrás de la cruz había alguien más. Alguien que no caminaba. Flotaba. Daniel se escondió detrás de un coche. Su corazón latía fuerte. Sabía que eso no era normal. Sabía que debía irse.
pero no podía moverse. Porque en ese momento, una de las figuras se detuvo. Y giró la cabeza directamente hacia él. No tenía rostro. Solo oscuridad dentro de la capucha. Pero Daniel sintió que lo estaba viendo. Que sabía que estaba ahí. Que lo había estado esperando. El canto se detuvo. De golpe. Silencio total. Y entonces, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. Como si algo las hubiera activado. O despertado. Y una voz susurró. Pero no desde la procesión. Sino, justo detrás de Daniel. Muy cerca de su oído. Tan cerca que pudo sentir el aire frío rozándole la piel. La voz dijo. No debiste mirar. Si sigues aquí, suscríbete, porque lo que viene después es algo que pocos han contado, y los que lo hicieron no terminaron bien. Daniel se giró rápidamente. No había nadie. Pero el frío seguía ahí. Más fuerte. Más intenso. Cuando volvió a mirar hacia la calle. La procesión ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado. ¿Por qué ahora? Las puertas de las casas estaban abiertas. Todas. Y desde dentro de cada casa se escuchaban susurros. Diferentes voces. Algunas llorando, otras rezando, otras riendo. Pero todas diciendo lo mismo. Una y otra vez. Su nombre. Daniel empezó a retroceder. Desesperado. Confundido. Asustado. Pero entonces vio algo que lo dejó paralizado. En el suelo. Frente a él. Había marcas. Como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Marcas frescas. Que iban directo hacia la iglesia del pueblo. Y sin darse cuenta, empezó a seguirlas. Porque algo dentro de él ya no quería escapar. Quería saber. Quería ver. Quería entender. ¿Qué eran realmente los secretos de Semana Santa? Lo que encontró dentro de la iglesia no era para humanos. Y si quieres saber qué pasó cuando cruzó esa puerta, ¿qué eran realmente esas figuras? ¿Y por qué a las 3 de la mañana las cosas dejan de ser lo que parecen? Quédate y suscríbete. Porque lo que viene solo lo cuentan los que lograron salir. Y Daniel no estaba seguro de ser uno de ellos. La puerta de la iglesia estaba entreabierta. No era normal. En ese pueblo, durante Semana Santa, la iglesia siempre se cerraba completamente después de la última procesión. Nadie entraba. Nadie salía. Pero esa noche estaba abierta. Y no solo eso. De su interior salía una luz tenue, como si hubiera velas encendidas. Pero Daniel sabía que eso no tenía sentido. Porque él mismo había visto cómo apagaban todo horas antes. Se quedó parado unos segundos frente a la puerta. Su respiración era pesada. Su mente le gritaba que se fuera. Pero algo más fuerte lo empujaba hacia adelante. Ese mismo algo que lo había llevado hasta ahí. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, suscríbete, porque esto que sigue es justo lo que pasa cuando decides no ignorarlo. Daniel empujó la puerta lentamente. Un crujido largo, profundo, rompió el silencio. Y en cuanto la puerta se abrió completamente, el olor lo golpeó. No era incienso. No era madera vieja. Era algo más. Un olor húmedo, pesado, como a tierra, y algo podrido. La iglesia estaba iluminada. Pero no como debería. Las velas estaban encendidas. Sí. Pero estaban colocadas de forma extraña. No estaban en el altar. No estaban en las bancas. Estaban formando símbolos en el suelo. Símbolos que Daniel no reconocía.
pero que, de alguna forma, le hacían sentir miedo. Un miedo que no era suyo. Un miedo, antiguo. El silencio era total. No había nadie. O eso parecía. Caminó lentamente hacia el interior. Sus pasos resonaban en el piso. Cada sonido, más fuerte que el anterior. Como si el lugar amplificara todo. Y entonces. Lo vio. El altar. No era el mismo. La figura principal estaba cubierta. Con una tela negra. Pero debajo. Se notaba la forma. No era una cruz. No era una imagen religiosa. Era otra cosa. Algo más grande. Más deforme. Daniel tragó saliva. Quiso acercarse. Pero en ese momento. Escuchó algo detrás de él. Un paso. Luego otro. Y otro más. Lentos. Arrastrados. Daniel se quedó completamente inmóvil. No quería voltear. No debía voltear. Pero, no pudo evitarlo. Giró la cabeza lentamente. Y ahí estaban. Las figuras. Las mismas de la procesión. Ahora, dentro de la iglesia. De pie. A unos metros de él. En silencio. Sin moverse. Pero esta vez. No estaban solas. Había más. Muchas más. Llenando las bancas. Paradas entre los pasillos. Algunas, más cerca de lo que deberían. Y todas. Estaban volteando hacia él. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque esto se pone peor, y lo que viene, no lo vas a olvidar fácil. El aire se volvió más pesado. Más frío. Y entonces. Una de las figuras. Dio un paso al frente. Su movimiento fue lento. Antinatural. Como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse así. Se detuvo frente a Daniel. Tan cerca. Que podía ver dentro de la capucha. Oscuridad. Pero no vacía. Había algo ahí. Algo que se movía. Algo que lo observaba desde dentro. Y entonces. La figura habló. Pero no con una voz normal. No salía de su boca. Salía de todos lados. Del suelo. De las paredes. De las velas. Una voz profunda. Rota. Como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Llegaste tarde. Daniel retrocedió. Su corazón latía con fuerza. Quiso correr. Pero su cuerpo no respondía. Las otras figuras. Comenzaron a moverse. Lentamente. Rodeándolo. Una, por una. Cerrando el círculo. Y entonces. El canto regresó. Más fuerte. Más grave. Más oscuro. No eran palabras que pudiera entender. Pero sabía. Que no eran para humanos. Las velas empezaron a parpadear. La luz se volvió inestable. Las sombras comenzaron a moverse solas. Y en medio de todo eso. La tela del altar. Se movió. Como si algo debajo. Estuviera respirando. Daniel no podía dejar de mirar. No podía apartar los ojos. La tela empezó a levantarse lentamente. Y cuando cayó al suelo. Lo que había debajo. No era una figura religiosa. Era una especie de cuerpo. Pero no humano. Alargado. Torcido. Cubierto de algo oscuro. Y en donde debería haber un rostro. Había. Muchos. Rostros superpuestos. De diferentes edades. Diferentes expresiones. Todos con los ojos abiertos. Mirándolo. Daniel soltó un grito. Pero nadie lo escuchó. Porque en ese momento. Todas las figuras. Se arrodillaron.
Al mismo tiempo. Y la voz volvió a hablar. Ahora, tú también verás. Y entonces. Todo se volvió negro. Pero no era oscuridad normal. Era como si hubiera caído en otro lugar. Un lugar donde el tiempo no existía. Y ahí. Comenzó a ver cosas. Procesiones antiguas. Personas arrastradas. Rituales. Sacrificios. Gente que no regresaba. Y entendió algo. Algo que nunca debió saber. Que la Semana Santa no siempre fue lo que conocemos. Que antes era otra cosa. Algo que no debía repetirse. Pero que seguía pasando. Cada año. A las 3 de la mañana. Y entonces, entre todas esas visiones, vio algo más. A sí mismo. Pero no como estaba ahora. Sino dentro de la iglesia. De pie. Vestido. Como una de esas figuras. Con la capucha puesta. Sin rostro. Formando parte de la procesión. Para siempre. Si quieres saber qué pasó cuando Daniel despertó. Si logró salir. O si se convirtió en algo más. Quédate. Y suscríbete. Porque lo que viene en la última parte es lo más perturbador de toda la historia. La oscuridad no desapareció de golpe. No fue como despertar. Fue peor. Porque Daniel seguía consciente, pero ya no estaba en su cuerpo. Escuchaba el canto. Más cerca que nunca. Más fuerte. Más profundo. Como si ahora estuviera dentro de él. Intentó moverse. Intentó gritar. Pero no podía. No tenía control. Y entonces. Algo lo jaló. De regreso. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaba en el suelo de la iglesia. Respirando agitado. Empapado en sudor. Todo parecía normal. Las velas, apagadas. El altar, como siempre. La iglesia, vacía. Silencio total. Daniel se levantó rápidamente. Miró a su alrededor. No había nadie. Ni figuras. Ni símbolos. Ni nada de lo que había visto antes. Por un segundo, pensó que todo había sido un sueño. Una alucinación. Algo provocado por el miedo. Pero entonces. Escuchó algo. Un susurro. Muy leve. Muy cerca. Y dijo su nombre. Daniel se congeló. No quería voltear. Pero lo hizo. Nada. La iglesia seguía vacía. Salió corriendo. Sin mirar atrás. Sin detenerse. Cuando cruzó la puerta. El aire cambió. Ya no estaba frío. Ya no estaba pesado. El pueblo. Había vuelto. Las luces encendidas. Algunas personas en la calle. Todo, aparentemente normal. Como si nada hubiera pasado. Daniel no dijo nada. No contó nada. Durante días. Pero algo en él había cambiado. No dormía bien. Despertaba a las 3 a.m. todas las noches. Exactamente a esa hora. Siempre. Sin falla. Y siempre. Escuchaba lo mismo. Un susurro. Su nombre. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque lo que viene, puede que te pase a ti también. Al principio. Intentó ignorarlo. Pensó que era su mente. El estrés. El miedo. Pero una noche. Decidió grabarlo. Puso su teléfono. Lo dejó grabando mientras dormía. Y esperó. A la mañana siguiente. Revisó el video. Todo normal. Dormido. Silencio. Hasta que llegó a las 3 de la mañana. El video.
Se distorsionó. La imagen se volvió oscura. Y entonces se escuchó su voz. Pero no estaba hablando dormido. No era un murmullo. Era clara. Y decía: ya es hora. Daniel sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. Porque él no recordaba haber dicho eso. Pero lo peor aún no venía. En la grabación se veía algo más. Una sombra. Detrás de él. De pie. Observándolo mientras dormía. Inmóvil. Y poco a poco, la sombra levantó la cabeza. Como si supiera que estaba siendo grabada. Como si supiera que Daniel la vería después. El video se cortó. Ese mismo día, Daniel decidió irse del pueblo. No quería quedarse. No podía quedarse. Pero antes de irse, pasó por última vez frente a la iglesia. Y ahí la vio. Una procesión. Pero esta vez era de día. Personas normales. Familias. Niños. Todo parecía una tradición común. Hasta que notó algo. Entre todas las personas había una figura. Vestida de negro. Inmóvil. Mirándolo directamente. Daniel sintió el mismo miedo de aquella noche. Y entonces, la figura levantó lentamente la mano. Y señaló. No hacia él, sino hacia la iglesia. Como invitándolo a regresar. Como recordándole que no había terminado. Daniel se fue. Pasaron semanas. Luego meses. Intentó olvidar. Seguir con su vida. Pero nunca dejó de despertar a las 3 de la mañana. Nunca. Y siempre. Escuchaba más voces. Ya no solo la suya. Sino muchas. Susurrando. Llamándolo. Hasta que una noche. Ya no despertó. A la mañana siguiente. Su familia encontró su cuarto vacío. La cama, intacta. Pero en el suelo había algo. Una tela negra. Como una túnica. Y sobre ella, una nota. Escrita con una letra que no parecía humana. ¿Qué decía? Ahora ya camina con nosotros. Desde entonces. Cada Semana Santa. En ese pueblo. A las 3 a.m. aparece una procesión. Y entre las figuras. Hay una más. Una que antes no estaba. Una que, si miras bien, parece observar diferente. Como si aún recordara quién era. Como si aún intentara salir. Pero no puede. Porque hay secretos. Que cuando los descubres, ya no te dejan ir. Si escuchaste esto completo, suscríbete. Porque hay más historias que nadie se atreve a contar. Y recuerda esto muy bien. Si alguna vez, durante Semana Santa, despiertas a las 3 a.m. y escuchas que alguien dice tu nombre, no respondas. Porque puede que ya sepan que estás listo para ver lo que Daniel vio.